Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más con el licenciado Sergio Méndez. Licenciado, un gusto de tenerte aquí nuevamente con nosotros a tu programa, a tu Onda Club, una radio a tu estilo. Hugo, muchísimas gracias una vez más por tomarme en cuenta, por esta deferencia que ustedes tienen en invitarme para analizar temas de coyuntura y de actualidad sobre la base de mis conocimientos. Gracias. Sergio, hemos venido hablando sobre lo que es el tema del Bitcoin y creo que a mucha gente en estos días se le ha presentado nuevamente cómo procederemos a hacer lo del Bitcoin, ¿verdad? Entonces, en este caso, para poner en contexto, ¿qué es el Bitcoin, Sergio? Es interesante el tema que tú has escogido por una razón, Hugo, porque lamentablemente en los temas mediáticos que van surgiendo día a día, van opacando muchas veces adrede temas de nación o de interés de país. ¿Cuál es el tema que ahorita está en boga? Hablando de la no reelección del presidente de la República. Pero esto ha sido adrede. El tema del Bitcoin no es un tema importante. Es necesario y es alarmante de lo que está sucediendo en nuestro país. Pero todo se ha centrado en el enfoque de la reelección que hemos hablado acá y que la reelección está prohibida. No está ni permitida, está prohibida expresamente en la Constitución. Por muchas razones que ya las hemos explicado y que en otro momento, en otra entrevista, si tú lo crees a bien, podemos por supuesto profundizar sobre esto con artículos claros de la Constitución. Vamos a ver el tema del Bitcoin. El Bitcoin no es una moneda, Hugo, aunque el nombre en inglés diga coin, coin que es moneda, no es una moneda. El Bitcoin es un activo de alto riesgo. ¿Qué significa un activo? Tú tenés un activo que es acciones en un banco, aportaciones en una cooperativa. Es un activo. Correcto. Tú venís y decís, bueno, yo tengo una casa, es un activo. ¿Sí? Perfecto. Sin embargo, el activo que nosotros estamos hablando es una modalidad que no tiene trazabilidad y que tiene una volatilidad que se escapa de las manos según el momento y las acciones que tú estás viendo. Ejemplo, hemos visto nosotros en los últimos días cómo el Bitcoin ha venido desplomándose a llegar a cifras tan risibles como a 17, 18, 16 fluctuando. ¿Qué significa? Que si alguien te paga a ti en Bitcoin y tú tenés un sueldo mínimo, vamos a poner una cifra, $500, y entonces tú los traducís a Bitcoin. El tema es que cuando tú das la vuelta, te vas al parqueo, encendés tu carro, ya no tenés $500, ya tenés 330. Y de pronto 335, de pronto 325, de pronto 310, y va para abajo, porque es fluctuante. Si una persona desea, Hugo, irse a meter a un casino, porque eso es chiviar, chivo, deviene del tema vamos a chiviar. Si alguien se quiere ir a un casino a exponer su patrimonio, está muy bien, excelente si lo quiere hacer, porque irse a meter a un casino es tan malo o tan dependiente como que una persona venga y te diga que va a ir a gastar dinero en contratar señoritas para tener intimidad o ir a comprar alcohol para tomar. Llega un momento en el cual eso ya se degenera más que en un vicio y te puede llevar a la bancarrota. Está muy bien, porque la persona que va ganando no sabe cuándo retirarse. Y hay que saber cuándo retirarse. Correcto. En el caso de El Salvador, el presidente de la República implementó esto cuando la población salvadoreña en las encuestas le decían que no estaba de acuerdo. Ahora, está muy bien. Si no era necesaria una ley, no era necesaria una ley. Simple y sencillamente, si tú lo querías legislar, era para abrir toda la posibilidad para que la gente que iba a invertir en Bitcoin
estuviera protegida y garantizada. Para eso era. Pero no era para hacer un bimonetarismo, que ya existía la ley, y meter, en este caso, el dólar, el colón y el Bitcoin, porque ya está una ley. ¿Por qué no haber incorporado a esa ley cuando sacaste una nueva ley que no pasaba de 17 artículos y no decían absolutamente nada? Lo único que decían era que había un incentivo para aquellas personas que compraran o vendieran en Bitcoin con el tema de los bienes y servicios, y que esto iba a ser deducible la renta o no iba a pagar impuestos de registro y de transferencia en el Centro Nacional de Registro. La pregunta es, ¿y por qué este tipo de incentivos no lo pones para otras cosas? Como atraer inversión a nuestro país. ¿Qué clase de incentivos tiene El Salvador cuando no pasa de los trámites burocráticos para montar una empresa? Cuando te está diciendo la CEPAL que somos el último país en Centroamérica en crecer y somos el último país en Centroamérica en captar inversión, por debajo de Nicaragua. O sea, Daniel Ortega, un dictador consumado, está potencializando en toda Centroamérica este país. Volviendo al Bitcoin, porque es un tema interesante lo que te voy a decir. ¿Por qué casarse con una criptomoneda cuando hay más de 1.400 criptomonedas en el mundo? Y todos los días salen nuevas criptomonedas. ¿Por qué? Porque no hubo una licitación que fuera del conglomerado social del dominio público. ¿Por qué se casaron directamente con el Bitcoin? ¿Por qué le montaron todo el andamiaje a esta empresa para poder operar como las casetas Chivo Wallet, como el personal, como la inversión de $30 regaladas a cada salvadoreño, donde han habido sendas denuncias donde nunca se investigaron, ni de protección al consumidor, ni tampoco gente que le pagaba al Ministerio de Trabajo en esto, ni tampoco estamos hablando de gente que en determinado momento hizo transacciones con esto, o le sacaron el dinero, y que dijo, cuando yo fui a ver ya habían cobrado por mí con mi número de DUI. ¿Por qué no sucedió eso? Entonces son parte de las preguntas donde el Estado tampoco funcionó. En este caso, Sergio, ¿es conveniente el Bitcoin en El Salvador entonces? No. Te voy a responder de la forma más concreta. El Bitcoin o cualquier otro activo de alto riesgo es un mecanismo mundial de transacciones que generan flujos importantísimos para el comercio electrónico. Por lo tanto, El Salvador o cualquier país en el mundo debe de estar abierto a regulaciones de esta naturaleza para dar paso a una tecnología como esta. Punto número 1. Punto número 2. Entonces es bueno que un país como tal adopte el Bitcoin y lo abrace. No, no es bueno. Porque si una persona, Hugo, quiere ir a tirar tu dinero, el patrimonio de tu familia, bajo una disposición de los bienes, qué bueno que lo haga, magnífico, pero será muy su decisión. Pero no tiene un mandatario que pasarse llevando a todo un país con las pérdidas millonarias que hasta este momento hemos tenido. El Bitcoin no ha tenido ganancias. Sin embargo, el presidente y sus allegados señalaron en su momento que el hospital para perros había sido producto de las ganancias que habían tenido en el Bitcoin, por eso se había construido. Luego, meses después, nos dimos cuenta que había sido una farsa, que había sido un préstamo del BESI, que fue del dominio público, por supuesto, y que por eso se hizo. Pero ¿por qué le mintió a la población salvadoreña? ¿Por qué le hizo parecer? ¿Por qué crea todo un andamiaje y una ficción bajo los efectos de Hollywood? Así como la película Avengers. Como que está dándose determinado panorama y no es cierto. Esas son las preguntas, Hugo, perdón, que muchos salvadoreños se hacen. El introducir
a un país y casarse con una moneda específicamente como le han llamado a este activo de alto riesgo, es un tema complicadísimo, a tal grado que El Salvador ha perdido más del 50% de la inversión. El Salvador invirtió más de 500 millones de dólares en todo el andamiaje, en los 30 dólares que regaló, en los 150 millones que tenía como un fideicomiso por las pérdidas. Ese fideicomiso se perdió. ¿Qué pudimos haber hecho, yo te pregunto a ti, con 500 millones de dólares? ¿Cuántos hospitales pudimos haber construido? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas calles para la conectividad pudimos haber tenido? ¿Cuánta luminaria para tener mayor acceso en las noches? Tú vas al aeropuerto de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, en la madrugada, en la noche, y es lamentable la iluminación y el deterioro de la calle. ¿Cuántas represas pudimos haber construido? Con esos 500 millones de dólares pudimos haber construido represas donde la energía hubiera sido más barata. Sí, con esos 500 millones de dólares el Estado le pudo haber pagado a las AFP el dinero que ha agarrado de las AFP, etcétera. Pero esos 500 millones de dólares no se quedan ahí, porque esos 500 millones son producto de préstamos. Entonces hay que agregarle todos los intereses que vamos a pagar por esos 500 millones de dólares. Entonces, en este caso ya podemos decir que ya debemos hasta lo que no tenemos. El Salvador está altamente hipotecado, no de 4 generaciones, 10, 15 generaciones para adelante. En este caso, Sergio, las últimas semanas hemos visto ahí en Twitter que muchas personas están preguntando qué ha pasado, si es segura la Chivo Wallet. No es segura, y te has dado cuenta donde todos los mecanismos de seguridad han fallado por una sencilla razón, por la gran cantidad de denuncias de las cuales interpusieron de personas que fueron utilizados sus datos para obtener precisamente el dinero que tenían. ¿Quién lo hizo? No lo sabemos. Tú te recordás con los 300 dólares. La Corte de Cuentas de la República estableció que solo una persona, un DUI, cobró alrededor de más de 1.500. ¿Cuántos fueron eso? 1.500, hagamos una cuenta clara, fueron 300 dólares. Si nosotros hacemos un estudio, un juicio de desvalor, un ejercicio mental, estamos hablando de 300 por 1.500, son más de 450.000 dólares. ¿Quién cobró estos 450.000 dólares? ¿Quién lo hizo? ¿Para qué? No lo sabemos. ¿Por qué no se ha dicho nada? ¿Por qué no se dio una investigación concretamente? Eso es parte de lo que nosotros estamos viendo. Volviendo entonces a esto, de las pérdidas millonarias que hemos tenido. ¿Cuánto se estaba hablando de que Mauricio Funes se llevó? 300 millones de dólares. ¿Cuánto se llevó Tony Saca? 250 millones de dólares. El presidente de la República ha perdido más que Tony Saca y Mauricio Funes en el experimento fallido del Chivo Wallet. Entonces podemos decir que... Solo para que tengas una idea. Solo para que tengas una idea. ¿Podemos decir que es la intervención del gobierno o del ciberdelito? Lo que sucede es que Adam Smith hablaba de la mano invisible, hablaba de la economía libre de mercado y decía ver venir, dejar pasar. Ningún gobierno tiene que intervenir el mercado mismo más que para poner las reglas del juego claras. Pero yo no te puedo intervenir a ti y decirte concretamente cómo tú vas a desarrollar el comercio, más que simple y sencillamente un marco regulatorio para donde estén establecidas con antelación cuáles van a ser las reglas del juego, bajo una certeza y seguridad jurídica, más que eso. Pero ir más allá e intervenir o decirle a una persona, a una empresa, donde a partir de ahora la criptomoneda es de obligatorio cumplimiento, tú no lo puedes hacer, porque hay más de 1.400 criptomonedas en el mundo. Deja que cualquiera pueda decidir si se mete o no se mete y si lo hace. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el mercado te va a llevar a determinadas prácticas. Ejemplo, yo no sé si alguna vez tuviste a personas que tú le preguntabas hace mucho tiempo, regáleme su número de celular para hablarle. No tengo. Correcto. Pero el mercado mismo
fue atrapando poco a poco, te fue absorbiendo en que llegó un momento en el cual o lo practicas o desapareces. Ejemplo, ¿tenés correo electrónico? No, yo no uso esas cosas. Llegó un momento en el cual las empresas ya pedían WhatsApp, correo electrónico, ya pedían cualquier otro medio de redes sociales para poderse informar. ¿Por qué? Porque las redes sociales tienen una masificación de la comunicación, entre otras cosas, que es importante para posicionar tu marca. Entonces, ninguna empresa que quiera venir y competir, puede ser muy bueno el producto, pero si no te anuncias, no te publicitas, vas a quedar perdido en el tiempo. Entonces, eso es lo que va a pasar si es que en determinado momento llega a ser atractivo. La pregunta que tú me hacías era muy puntual. Fue buena idea, fue fue lamentable y devastadora la idea para nuestro país. ¿Por qué? Porque fue inconsulta. No hubo un grupo de notables en la economía ni en abogados que se pudieran asignar para poder articular un andamiaje legal. Y cómo esto se iba a dar precisamente con un contexto traslapar la Constitución, que no habla nada de eso, la Constitución de la República. Sí, no. ¿Y de dónde provinieron los fondos? ¿Quién lo autorizó para que pudieran hacer esta inversión? ¿Están consignados en el presupuesto general de la Nación? Eso es lo lamentable. Sergio, ¿y qué va a pasar con las pérdidas que ha tenido El Salvador con esta moneda? Las van a absorber los salvadoreños, como cualquier otro defalco, como el que hizo Mauricio Funes y Tony Saca. La van a absorber los salvadoreños. Así como lo que lo van a observar los que fueron militares. Sí, lo que sucede, Hugo, es que la empresa del Estado no se va a bancarrota. Los estados, como unas empresas tradicionales, no van a bancarrota. Se empobrecen, que es diferente. En este caso, Sergio, ¿cuál es el respaldo que tiene el Bitcoin en El Salvador? No tiene. Cuando tú ves una criptomoneda, por ejemplo, que puede tirar China a Estados Unidos, es porque hay detrás de todo eso, por ejemplo, el yuan, que es la moneda de China física, y está el yuan electrónico. Pero detrás de los dos que tú puedes escoger, hay un banco central de reserva chino. En Estados Unidos, si tú tenés un dólar físico y un dólar electrónico, hay una reserva federal de los Estados Unidos, que hay un respaldo por si eso sucede. ¿Cuál es el respaldo del Bitcoin? No hay. Tú venís y haces una transacción, inclusive para mandar dinero en Western Union. Y si en el momento tú decís, menciono Western Union por mencionar cualquier otro cable electrónico que tú pudieras mandar, tú la podés interrumpir, lo podés hacer, pero el Bitcoin, una vez tú lo enviaste, ya no hay vuelta atrás, ya lo perdiste, una vez tú lo invertiste. ¿Qué otras opciones del financiamiento tiene el presidente si quiere evitar un default antes de optar una reelección al cargo? El presidente de la República no puede ocupar el Bitcoin, por ejemplo, para pagar deuda adquirida en el extranjero. No lo puede hacer. Transformar eso a dólar, cuando el dólar es superior al Bitcoin, generaría pérdidas lamentables. En otras ediciones hablamos nosotros acerca de la venta de los bonos, que fue pírrica. No más de un 25% veía yo los bonos 2023 y 2025, que los tenedores de bonos lo quisieron hacer para poder obtener precisamente el tema de pago. Lo lamentable de todo esto, Hugo, es que bajo esta adquisición de bonos tan pírricas, el mensaje que se le envió a todas las casas que te miden precisamente el riesgo, como Moody's, por ejemplo, es que El Salvador desde ningún punto de vista tenía el dinero o lo tiene para poder honrar sus deudas. Eso significa, eso es como que tú de un banco estés altamente endeudado y vayas a una caja de crédito o a una cooperativa para que te presten dinero. Poco a poco los intereses van a ir siendo más altos y al final, cuando tú tocas y pones un pie con un usurero, que te pongan la crucita, estás liquidado económicamente hablando.
Eso es lo que le ha venido pasando a El Salvador. El mensaje en los mercados internacionales fue tan lamentable que El Salvador llegó precisamente a categoría C, y tú puedes buscar y googlear quiénes son los países que están en una categoría lamentable de esa, como Venezuela. De hecho, El Salvador en términos de riesgo está abajo de Venezuela en Latinoamérica, para que tú tengas una idea dónde nos posicionan. Eso quiere decir que el próximo año, perdón, o no nos van a prestar, o van a ser más allá que bonos basura que tenemos ahorita, y van a ser fondos buitre. En este cargo, Sergio, tú como abogado, ¿estás de acuerdo con la moneda? No puedo estar de acuerdo, y tu pregunta es sumamente interesante. Yo recuerdo cuando el FMLN se le cuestionó lo del CITRANS. Yo recuerdo que yo trabajé en el Viceministerio de Transporte, y en aquel momento Arena quería implementar el CITRANS y no tenía los votos del FMLN. Cuando el FMLN llegó, quería implementar el CITRANS y Arena no le daba los votos. Vimos nosotros donde vinieron una empresa israelí que se llamaba Plamatral y presentó el Plamatrul, que hablaba precisamente de descongestionar el centro de San Salvador y sacar las rutas, pero que fueran más que todo rutas que iban a alimentar el transporte en masa, que era lo que nosotros conocíamos en aquel entonces como el CITRANS, o antes que conocimos nosotros el Metrobús o los buses oruga. Entonces, si tú te das cuenta, este era un proyecto muy ambicioso desde hace años atrás. El tema es que el FMLN lo implementa y la Constitución de la República decía categóricamente que tenía que pasar por la aprobación de la Asamblea y no pasó. Por lo tanto, la Sala de lo Constitucional lo declaró inconstitucional. Una vez te he explicado todo esto, ¿qué había detrás del CITRANS? El Faro y Factum hicieron sendas investigaciones, y detrás de estas empresas, tú te recordás que estaba Cipago, entre otras, empresas que fueron escogidas adrede y no por una licitación, Hugo, con el tema de las tarjetas electrónicas para poder ingresar a las unidades del transporte público de pasajeros. Así fue. Entonces la pregunta es, ¿por qué el FMLN se casó directamente sin una licitación con estas empresas? ¿Qué habían detrás? El Faro hizo una investigación espectacular, como lo hizo con el tema del Chaparral con Mauricio Funes y Tony Saca, como lo hizo precisamente con investigaciones de qué había detrás de los millones que estaba drenando adrede Mauricio Funes, como muchas otras investigaciones con el Bitcoin que ha hecho el Faro, y que la gente antes aplaudía y ahora quiere desacreditarlo porque lo ataca, cuando te estaba hablando de lo mismo. En aquel entonces el tema del CITRANS, el gobierno con fondos públicos de los impuestos de los salvadoreños le armó todos los carriles segregados. Fue una inversión de más de $50 millones tiradas a la basura. 50 millones. Esta empresa aparentemente traía las unidades desde un préstamo que se estaba haciendo en un banco de Brasil, supuestamente. Se articuló todas las paradas de buses. El gobierno construyó absolutamente todo. ¿Por qué el gobierno te tiene que construir a una empresa? Es como que en el caso mío yo sea abogado y que el gobierno me construya un edificio para que yo tenga mis oficinas jurídicas. ¿Por qué te lo tiene que construir? No es viable. No. ¿Ok? Ahora, una vez yo ya te expliqué eso, lo del FMLN, vengo a este gobierno. ¿Por qué el gobierno no mandó a licitación, igual que el CITRAN, la criptomoneda? Habiendo más de 1.400 criptomonedas en el mundo. Porque el gobierno, el FMLN, tiró a la basura 50 millones. Este gobierno ya lleva 500 millones. 50 del FMLN, los mismos de siempre, versus 500 millones de este gobierno. Se puede decir que es más fácil lavar el dinero con esta moneda. Ok, tú acabas de mencionar un tema que es distintivo, es la trazabilidad. El ente bicameral en Estados Unidos ha conformado una
ha conformado una comisión de investigación del Bitcoin, Hugo, por el tema del lavado de dinero. Y lo lamentable de todo esto es que la representante legal del archivo Wallet se llama Carolina Recinos. Carolina Recinos, que es a la misma vez miembro, como hemos visto nosotros en las diferentes informaciones, del gabinete del presidente Nayib Bukele. El tema es que Carolina Recinos tiene al esposo trabajando en una embajada. Y eso no es nepotismo. Claro que sí. Número uno. Número dos, ¿y cómo es que una funcionaria del gobierno puede ser a la misma vez representante prestándole un servicio al mismo gobierno, como lo es ella de la criptomoneda en nuestro país? Y la otra situación es la señora Carolina Recinos, que me merece como dama todos mis respetos. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo es que sigue siendo funcionaria cuando ella es representante de la empresa? El presidente dijo que ya no iban a hacer las mismas prácticas de los mismos de siempre, pero está en dos listas de los Estados Unidos, en la lista Angel y en la lista Magnitsky, y sigue estando dentro del gabinete del señor presidente. Punto número uno. Punto número dos, tú hablaste de la trazabilidad. Voy a poner un ejemplo para que la gente lo pueda entender, y es un ejemplo quizás no el más feliz, pero sí el más ilustrativo. Cuando tú vas a un hotel en cualquier lado del mundo, tú haces una reservación previa. Tú mandas un correo electrónico, tú cotizas y mandas. Pones una tarjeta de crédito y si tú no vas, en la mayoría de casos, te lo cargan si tú perdes. Hay otras que todavía 2 días antes se puede hacer cambios por cualquier situación de la aerolínea o algo que pueda salir mal o un tema de salud. Perfecto. Cuando tú llegas al hotel, te piden tu pasaporte en cualquier lado del mundo. Te piden que entregues una tarjeta de crédito para garantía por cualquier daño que se pueda dar o pérdida dentro de la habitación. Perfecto. Entonces, quedan garantizados. En este caso, tú das la tarjeta de crédito o, en su defecto, das dinero que te lo van a devolver cuando tú te vayas. Te hacen firmar una forma. Sí, sí. Donde tú te estás haciendo el check-in. ¿Sí? Perfecto. Ese es el procedimiento normal, Hugo, de un hotel queda registrado y todo, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia cuando una persona va a un motel por unas horas? Llegas al motel, metes el carro o la moto, se cierra la cortina, terminas de estar con tu novia, con tu esposa, con quien sea, se abre la cortina, sacas el carro y nadie te hizo preguntas, ¿cierto? Correcto. Nadie te hace preguntas, solamente pagaste y se acabó. Lo que valía el rato, la hora o lo que vos querás, ¿cierto? Después Sí, todos sí. ejemplos. El Bitcoin es el motel. Nadie te hace preguntas. Y el hotel es la moneda normal con respaldo de un banco central de reserva. Aquí hay datos, trazabilidad, procedencia del dinero y a dónde va y quién te lo pagó. En el motel no llenas nada, no te piden ningún documento ni nada. El motel es el Bitcoin. Nadie te hace preguntas. Por lo tanto, para lavar dinero es exquisito y es la figura para poderlo hacer de especialidad de la casa. La pregunta es entonces, Hugo, después de todo lo que yo te acabo de explicar, ¿por qué a pesar del descalabro económico? ¿Por qué a pesar de las pérdidas? ¿Por qué a pesar que la población lo ha repudiado? ¿Por qué a pesar de todo esto el presidente sigue implementándolo? Cuando sabemos los riesgos, además de la volatilidad, de la trazabilidad, de que es también y se presta para un tema de otras situaciones al margen de la ley, como las que te acabo de... En este caso, Sergio, podemos decir que
¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene esta criptomoneda? La criptomoneda, como cualquier otra criptomoneda, tiene ventajas y obviamente desventajas muy grandes que tú corres el riesgo con tu legítima decisión de poderlo hacer. Pero yo, como jefe de Estado, no puedo ni debo de venir y decirle a Hugo que está en la obligación de recibirme el Bitcoin. Que si tú te das cuenta, fue un tema de debate. Sí, sí. Donde funcionarios salían diciendo que sí, otros días decían que no, otros días decían que sí, y cuando salió la ley era bien clara y decía que era obligatorio, pero ellos seguían diciendo que no, que era opcional, pero era obligatorio, no, pero es opcional. ¿Y eso cómo se come? Entonces era paja. Perfecto. Una vez te he explicado eso, veamos cuáles son las ventajas y las desventajas. Cuando andas una tarjeta de crédito, tú no andas dinero en efectivo, por lo tanto no tenés que dar dinero, no te van a devolver dinero, sino que queda en tu chequera. Sí. El Bitcoin es lo mismo. Yo agarro mi dispositivo electrónico, lo enciendo y te digo, Víctor, dame tu clave. Hugo, dame tu clave. Pedro, dame tu clave. Sergio, Armando, y yo te voy pagando. Y voy pagando, como lo puedo hacer con transferencias electrónicas que ya está regularizado. Y no es obligación, está regularizado y lo podés hacer, pero es opción. Y si esto es opción, lo de un banco, ¿por qué haces de obligatorio cumplimiento el Bitcoin? ¿Por qué no lo dejaste a opción de la gente? ¿Por qué tenés que meterte en eso? Punto número 2. Punto número 3. La empresa Strike, que fue contratada para este fin, vimos nosotros una publicación de un video en Meet, creo, donde Factum o El Faro expuso a unos familiares del presidente, donde ellos habían estado comercializando días antes sobre el tema para impulsar esta criptomoneda. Y ahí se dejaban ver cosas muy lamentables, donde se dejaba entrever que iban a dar dinero para que esto fue antes. Y luego nos dimos cuenta de que en efecto dieron dinero. Por lo tanto, viste a familiares del presidente que estaban en esa negociación, cuando ellos no son las personas idóneas porque no son funcionarios públicos. ¿Cierto? Entonces, de ahí donde varios analistas hacen el señalamiento, donde esto es un negocio para otras personas. Ok. ¿Cuáles son entonces las desventajas? Las desventajas es que ingresamos El Salvador a un andamiaje de probables paraísos fiscales, donde no hay un control de esto y donde cualquier grupo al margen de la ley puede lavar inmediatamente todas las acciones ilícitas. Hugo, hay dos cosas que yo aprendí cuando yo trabajaba en fiscalía, y una de ellas es que todas aquellas personas que andan comercializando acciones al margen de la ley, llámese droga, llámese armas, que son las industrias más florecientes en el mundo, o tráfico de personas, o comercio, tienen dos problemas. Uno, ¿cómo voy a meter las armas? ¿Cómo voy a meter la droga? ¿Cómo voy a ejecutar la trata de personas? Y el siguiente problema es, ¿cómo voy a sacar el dinero? ¿Cómo voy a lavar el dinero? ¿Cómo el dinero ilegal lo voy a hacer legal? ¿Cierto? Sí. Ese dilema ya lo resolví con una criptomoneda donde no me van a hacer preguntas y tampoco hay trazabilidad. Si tú haces un depósito en el banco te piden a ti la procedencia de los fondos. Vendí una casa, aquí está la escritura y aquí está el dinero. ¿Cierto? Correcto. Yo se lo mandé a Víctor, luego Víctor se lo mandó a Pedro, luego Pedro, yo puedo seguir el rastro, pero en el Bitcoin no. Entonces yo puedo lavar dinero fácilmente. Eso es lo lamentable. ¿Cómo se trata la moneda virtual a los efectos de los impuestos federales sobre los ingresos? Ese es otro tema, porque si estamos hablando de que no hay trazabilidad, ¿cómo podés tasar tus ingresos en Bitcoin con una moneda aparentemente un activo de alto riesgo como esta naturaleza? ¿Puede haber un control específico sobre eso? No, no la hay. Como sí la puede haber con un banco,
con una caja de crédito, con una cooperativa. No la hay. ¿Por qué, Sergio? No la hay porque simple y sencillamente tú puedes tener a nombre tu chip en otro teléfono y ahí te van a estar depositando y no necesariamente a tu cuenta, a tu chip. Entonces, no hay un control para establecer quién te pagó, quién no te pagó, y en base a eso tú vas a dar tus tributos al Estado. No la hay. Sergio, ¿cuántas clases de monedas puede existir en el mundo? ¿Cuántas monedas? Correcto. Ahorita, y es fluctuante, habían más de 1.400 criptomonedas y todos los días surgen más. Porque la criptomoneda es bien fácil, Hugo, crearlas. Tú creas con un nombre específico y después empezás a crear todo el andamiaje para poderlo comercializar, para viralizar. Pero tú minás esa moneda, la podés minar en el garage de tu casa, en tu cuarto. Y eso genera una gran cantidad de consumo de electricidad. Y es por eso que tú te diste cuenta cuando vino el presidente y anunció que todos los anuncios que han hecho solamente son render o maquetas y no pasan de eso. ¿Tú te recordás cuando el presidente anunció la construcción del Hospital Rosales o del hospital en la zona occidental, oriental de nuestro país? Nada de eso es cierto. Pero además de eso, ¿tú te recordás cuando en determinado momento vino el presidente de la República y anunció también la construcción del tren del Pacífico? Tampoco es cierto. Pero con el Bitcoin también anunció, si tú te das cuenta, los bonos Volcán en Conchagua, Ciudad Bitcoin. ¿Dónde está eso? No existe. Como lo hizo el 15 de septiembre del 2021, anunciar que en 3 meses íbamos a tener una reforma al sistema de pensiones. Tampoco. No existe. Pero también en determinado momento, tú te recordás cuando anunciaron con render y maquetas, algo que es importantísimo dentro de todo esto, la exposición precisamente de la criptomoneda, algo que no se daba en la práctica, ¿cierto? Porque no ha existido todo un andamiaje para eso. Entonces no lo hay, Hugo. Entonces la pregunta es, ¿qué de todo eso se ha llevado a un feliz término? Nada. Absolutamente nada. Más que anuncios, más que las luces campero, más que simple y sencillamente pompa y crear un andamiaje como se creó con la playa El Tunco. Yo te hago una pregunta a ti, Hugo, y me voy a tomar un sorbo de café para que tú me contestes. ¿Alguna vez fuiste a la playa El Tunco? Sí, varias veces. ¿Cuándo? Para vacaciones, la visité. ¿Qué año? De este año. De este año. Y en años atrás, hace unos 3, 4 años, ¿habías ido a la playa El Tunco? No. Ok. Ahora se llama Surf City. Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre el Tunco de antes y Surf City? Solo el nombre. Solo el nombre cambió. Solo el nombre. Pero entonces el presidente lo anuncia como un logro de su gestión cuando las mismas piedras siguen estando ahí, cuando los mismos establecimientos siguen estando ahí. Entonces, simple y sencillamente lo hizo mediáticamente para generar dentro del imaginario colectivo un posicionamiento que es inexistente. Es como que yo venga y te empiece a tirar a ti la idea de que el mundo perdido de la Atlántida existe. Y entonces te empiece a traer a TikToker que dicen que ya fueron. Y entonces cuando tú le empiezas a preguntar, ¿y a dónde está eso? ¿Dónde está ubicada? No, ya fuimos nosotros. Pero eso es parte de la mitología. ¿Y qué es una mitología? Un mito. Correcto. Entonces, cuando hablamos del Tunco y Sur City, es un mito. Hablar del Sur City es como hablar de la ciguanaba y el cipitillo y la carreta chillona. Todo mundo habla de ellos, pero nunca nadie los ha visto. Eso es Sur City. Sergio, ¿y qué es lo que le da valor a la criptomoneda? Porque era lo mismo que el Tunco, solo le cambiaron de nombre y le pusieron un rótulo. Y entonces de pronto vienen y dicen que no tenemos nada que envidiarle a Estados Unidos. Para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos a una playa
como Santa Monica Boulevard, Venice Beach, donde tenés este tipo de maquinaria, de diversión, o Six Flags o Magic Mountain, los parques de diversiones, especialistas en montañas acuáticas y montañas rusas, es bien fácil que les den paja. O sea, además de que el problema de nuestra sociedad y nuestra gente no es el bajísimo nivel de escolaridad que hay. Tú le decís que acaban de encontrar ahorita a la ciguanaba en la luna y la gente se lo cree. Y entonces empezás en las redes sociales a generar toda esa dinámica, como que tú estés en la nieve y que tires una moneda y la moneda empieza a rodar y se va haciendo una pelota de nieve, y entre más va rodando se va haciendo más grande y la gente se lo cree. Y todo inició con una moneda. Sergio, ¿y a todo esto qué es lo que le da valor a la criptomoneda? ¿Qué es lo que le da valor? Lo que le da valor es el posicionamiento. Lo que le da valor es la certeza y la seguridad jurídica, la credibilidad, como cualquier otra marca. Pero cuando tú ves alrededor del mundo que en Turquía se fue una empresa luego de haber estafado a un montón de gente, cuando tú ves que China prohíbe precisamente esta práctica por los diferentes problemas legales que han tenido muchísimas personas, entonces se viene desbaratando y te das cuenta donde no hay controles de seguridad. Que alguien pueda venir y decir, yo voy a invertir en esto, porque para mí invertir aquí es mucho más rentable que poner mi dinero en un plazo fijo en el banco. ¿Y qué hay de respaldo en un banco? Te dan un plazo fijo, un documento por escrito, con todos los formalismos y solemnidades que la ley establece. Tú lo guardás, pero además de eso hay un banco central de reserva que respalda un porcentaje de tus ahorros para evitar una estafa, como fue hace mucho tiempo en el tema de Incepro, como fue hace mucho tiempo. Para evitar todo eso hay un respaldo de un ente colegiado que dice, no, usted puede invertir banco tanto, pero hay una reserva de liquidez, un encaje legal. ¿Qué significa? Hay un techo. Más del 50% de los ahorros que tiene Hugo no puede, el otro 50 sí, pero este 50 me lo tiene que garantizar para que no vayan a haber pérdidas. ¿Cuánto hemos perdido nosotros? Más del 50% en el Bitcoin con el Estado. ¿Y quiénes somos los grandes perdedores? Todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Bitcoin? Que fue un error también desde un inicio. Vamos a crear un fideicomiso. ¿Qué significa el fideicomiso? Que cuando hayan pérdidas, este fideicomiso va a entrar para poder paliar. ¿Qué significa eso? Hugo, métase a comprar criptomoneda. Pero si Hugo pierde $10, nosotros se lo vamos a reembolsar. Espérame, Hugo, ¿cómo se come eso? ¿Cómo es que si Hugo gana, las ganancias son tuyas? Pero si Hugo pierde, vamos a democratizar las ganancias. Porque yo subsidiariamente te voy a pagar por las pérdidas que vos has tenido. Espérame, ¿cómo es eso? Si Hugo gana, la ganancia es de él, pero si Hugo pierde, todos los demás somos perdedores. ¿Y eso, Hugo? ¿Cómo se come? Vamos a democratizar las pérdidas. Todos vamos a subsidiar a Hugo si él pierde. ¿Y eso, Hugo, cómo se come? O sea, si Hugo gana, se va a ir de viaje él solito a disfrutar, pero si Hugo pierde, todos le vamos a ayudar a pagar las deudas a Hugo. ¿Y eso, Hugo? Eso es el Bitcoin en nuestro país, Hugo. Sí. Les doy la noticia. ¿Y eso, Hugo? ¿Y eso cómo se come? Perfecto, esa es la ley que promulgaron los diputados de la Asamblea Legislativa. Ahí es donde van nuestras finanzas y nuestros impuestos. Ahí Nosotros mismos los pagamos y él pierde. Ahí son. Esa es, Hugo. Increíble El Salvador. Increíble, lamentable. El Salvador no termina de entender todas las malas experiencias que hemos pasado por otros gobiernos. Yo le digo a la gente, los agarró Paco Flores, les vio la cara, los agarró después Saca, después Funes, después Sánchez Serén y ahora este gobierno, y siguen aplaudiendo. El éxito es que no te vuelvan a agarrar otra vez. El éxito de todo es que si ya se te rompió la camisa, que no se te rompe el pantalón. Dicho en otras palabras, como dice Julio Iglesias, y tropecé de nuevo con la misma piedra.
Sergio, bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por la oportunidad. A Tu Onda Club, una radio tu estilo. Como siempre, vea, tenemos el honor de que nos diga la reflexión. Gracias, te agradezco. El fin de semana pasado estuve predicando, como tú sabes, yo predico en una iglesia por mandato de Dios. En los momentos en los cuales yo he dado el testimonio de lo que nosotros pasamos con mi familia, yo explico todas esas situaciones de las cuales yo pasé y que en ese preciso momento, cuando yo estaba en esa prueba, Dios me da un mandato por medio de dos hermanas muy diferentes en las cuales me dice que yo tengo que predicar. De la misma manera en que cuando yo iba a pasar esta prueba en el hospital por más de 10 meses con mi familia, también fui advertido por dos hermanas diferentes en la iglesia. Estando en una habitación del hospital para niños Benjamín Bloom, en 2 oportunidades, recibo el mandato de Dios que debo empezar a predicar. Algo que hacía eventualmente, pero ahora lo hago periódicamente. Y así fue. Y Dios, las palabras que Él me mandó a decir y que yo no tengo ningún problema en decirlas acá me dijo, ya estuvo bueno de servirle a los hombres. Yo te he dado todas estas características como hombre y como profesional para que me sirvas a mí. ¡Wow! Cuando me dijo eso, de verdad que me estremeció increíblemente. Porque, en efecto, Dios te da a ti, a mí, a todos ustedes, amigos, televidentes, radioescuchas, características, pero no para irla pasando, sino para justificar la existencia de nosotros en este mundo, para dejar este mundo mucho mejor de lo que lo encontramos. Si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y muchas veces te da características y atribuciones que son poder, pero todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, donde se te va a pedir cuenta de eso el día de mañana. Entonces, inicio yo el tema periódicamente de la alabanza y la prédica. El fin de semana pasado hablaba yo algo de cuando tú te saltas las trancas. Y es que los procesos no son maldiciones, ni los procesos son una forma en el cual Dios se quiera burlar de ti. Los procesos hay que vivirlos para crecer. Yo estoy más que seguro, Hugo, y usted, amigo, hermano mío que me está viendo, que ha pasado muchos procesos dolorosos. Pero yo le aseguro que usted no es el mismo de antes. Usted creció, vio la mano y el rostro de Dios, como lo vio, y usted maduró, porque los problemas o procesos lo que van haciendo es que te van haciendo madurar. Y ya no vas creyendo en cosas como en pajaritos, en las flores, en los mosquitos, sino que tú vas viendo realmente que la vida es bella, pero no es fácil. Repito, la vida es bella, pero no es fácil. Nosotros en este mundo nos queremos agarrar con dientes y con nuestras propias manos de un mundo donde nosotros somos extranjeros. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos de un mundo espiritual. Y la palabra de Dios dice que tiene algo preparado para nosotros en los aposentos del Padre. Y si aquello es mejor que esto, Hugo, ¿por qué nosotros no nos queremos ir de este mundo? Mira qué interesante. Cuando yo le pregunto en las prédicas a los hermanos, cuando estamos en la iglesia y le digo, levante la mano, ¿quién quiere compartir la vida eterna con Dios? Todo el mundo me dice, levante la mano, ¿quién se quiere morir? Nadie. Entonces todo el mundo quiere ir al paraíso, pero nadie se quiere morir. Todo el mundo quiere conocer al Padre, pero no quiere pagar el precio. Todo el mundo quiere conocer al Padre y todas sus bendiciones, pero no quieren pagar el precio. Te lo voy a poner bien fácil. Una vez estaba un pastor con un feligres y le dice, pastor, yo quisiera que usted orara por mí. Yo lo veo a usted un hombre exitoso, un hombre en la fe, que persevera y que ha llegado a moldear la concupiscencia.
tiene una familia preciosa, hijos que lo respetan, que eso es importante, Hugo, en una familia, que lo ven con respeto a usted como padre. Usted tiene una esposa que lo admira, admiración, y lo respeta. Tiene un buen salario, tiene una casa, tiene salud, tiene un carro. Yo quisiera ser como usted, le dice al pastor. Y entonces le dice, ¿de verdad, hijo? Sí, pastor, yo quiero ser igual que usted. Perfecto. Vamos a doblar rodillas, vamos a orar, le dice el pastor. Y entonces doblan rodillas, Hugo. Y empieza el pastor e impone manos sobre él, con los ojos cerrados, y le dice, Padre misericordioso, yo te pido y te oro por la vida y la descendencia de mi hermano, que tú abras las puertas del cielo hasta que sobre y abunde sobre él, como dice Malaquías, que tú estremezcas su corazón y que crea necesidad sobre él de tu palabra. Manda sobre él diferentes pruebas que lo puedan triturar y darse cuenta que la única salida eres tú. Manda pruebas a su cuerpo, manda pruebas de finanzas, a su familia. Y cuando dice eso se levanta y le dice, no, pastor, pero ¿y por qué está pidiendo eso por mí? ¿Por qué? Porque si tú querés la flor, también viene la tierrita, le dice. O sea, tú solamente querés las bendiciones que tú me estás viendo, pero tú no sabes todo lo que yo he pasado. Tú nada más estás viendo el producto final, pero para que a mí me haya moldeado Dios y haya pasado por toda esa prueba por fuego, yo te pasaré por fuego, porque tú sos, así dice, como el barro que el obrero está moldeando el barro. Y yo fui probado por fuego, dice. Cuando tú pasas hasta un metal por fuego, lo derretís, sí, porque el calor dilata los cuerpos. Entonces, cualquier persona puede recibir la palabra de Dios del Espíritu Santo por dos medios: por revelación o por quebrantamiento o trituración. Por revelación, leyendo, o por quebrantamiento. Y tú no querés pagar el costo. Tú solamente querés ganarte la lotería, pero no querés comprar un 20º. El ticket. Voy a repetir. Tú querés tener un carro parqueado, pero no querés levantarte temprano e ir a trabajar en las mañanas. Tú querés irte al mar con tu familia, pero no querés sacrificios de ir a trabajar y estudiar en la noche. Tú querés ser un profesional y que te paguen como un profesional, pero no te comportás como un profesional. ¿Cuál ha sido el sacrificio de ir a trabajar? De ir a estudiar, de dar una mía más. ¿Cuál ha sido tu sacrificio? Tú no has tenido, pero tú querés estar en una hamaca, tirado y criticando al otro que se está levantando a las 4 de la mañana para ir a trabajar y que se acuesta a las 6 de la noche para ir a trabajar. Y tú lo criticás y lo cuestionás. Y muchas veces con el licor decís que trabajen los burros, los que no saben, que estudien, porque esas palabras yo no sé si tú las escuchaste en la universidad, en el colegio. No, hombre, si yo ya sé, que estudien los que no saben. Y ellos creen que con eso es el chipote chillón del Chapulín Colorado y que con eso lo justifican todo. Y quieren tener los mismos privilegios de alguien que sí se ha fajado en la vida. Entonces se le quedó viendo y le dice, ¿usted quiere ir al cielo? Sí, pero no se quiere morir. Y para ir al cielo hay que morirse. En la tierra tú tenés que morir al viejo hombre para dar paso al nuevo hombre. Fíjate que una vez viene Jesús y les dice a los apóstoles, ¿verdad que yo no puedo? Tú tenés que nacer de nuevo. Y le dice a Jesús, pero ¿por qué? Cuando tú vas al acto del bautismo, como en el río Jordán tiene una dimensión o una trascendencia muy importante. Además de que Jesús llegó ahí y Juan el Bautista lo bautizó y le dijo, yo no soy digno de hacer esto. Bajó el Espíritu Santo en forma de paloma,
y una voz estruendosa dijo: Él es mi hijo, en el cual yo tengo complacencia. Dijo Yahvé. Y todos lo escucharon. Pero también el río Jordán se abrió cuando el profeta Elías pasó con Eliseo antes de darse la transfiguración, y que más tarde se reuniría Elías, Moisés y Jesús antes de irse, el último día, cuando una niebla espesa vino en el monte Sinaí. Tiene una trascendencia. Cuando a ti te están bautizando, como yo lo hice, primero debe de ser una decisión personal. Entonces yo dije: yo ya no soy el mismo, ya no vivo yo, más Él vive en mí. Ese fue el versículo que yo escogí. ¿Qué significa? Tú tenés una vasija, Sí. y tenés un vino nuevo. Sí, sí. Este vino lo vas a depositar tú en un pichel sucio. El fresco o vas a lavar el pichel, o tenés que tener otro pichel nuevo. Lo puedo ir a lavar. Entonces Jesús dijo: yo no puedo depositar vino en odres viejos. Los odres son los recipientes. En aquel tiempo, en Jesús, habían dos cosas muy importantes, Hugo. Cuando la palabra de Dios dice: yo soy sal para este mundo, es porque la sal le da sabor. Pero la sal en aquel entonces, proveniente del mar muerto, la tiraban en el piso, donde todo mundo la pateaba. ¿Para qué la tiraban en el piso? Para que la gente no se deslizara. Le hago la pregunta a la gente: ¿tú eres sal que la patean, o eres sal que le da sabor a este mundo? Porque la luz se pone en la mesa y no debajo de la mesa. Se pone arriba de la mesa para que ilumine a los demás. Eso es lo que ha hecho en mi vida. Me ha llevado por diferentes caminos donde yo no me he sentido bien cómodo, o donde me han atacado con los medios de comunicación al dar a conocer la corrupción. Pero ahí es donde Dios me puso, para que yo sea luz para otros. Ahí es donde Dios me puso. En trabajos donde yo de pronto no me he sentido cómodo, pero ahí me puso Jesús, Dios, para que yo le hable a otros, para que vean a Jesús reflejado en mí, y no que Sergio viva más. En aquel entonces habían otras cosas además de la sal. El término sincero. Yo te pregunto a ti: ¿qué entendés por cuando alguien te diga: es que Sergio es sincero? Es que es lealtad. Da su opinión y dice, bueno. En aquel entonces, Hugo, las vasijas o los odres que tenían problemas, errores de fábrica, agarraban cera y les ponían para cubrir los errores, cera. Si tenía grietas, le ponían cera, y los empezaban a vender dentro de lugares oscuros o de poca iluminación. Entonces ingresaban y empezaban: me gusta este jarrón. Y cuando ya lo llevaban a la casa y le pegaba el sol o le echaban un líquido, tenía fuga. Y cuando iban a reclamar: ya no puedo hacer nada, usted ya se lo llevó. De ahí viene el término sincera, sincero. ¿Qué significa? Que tú no tenés ningún error. ¿Qué significa? Que tú vas a hacer para la otra persona una carta leída, porque sabes que nadie de este mundo se va sin pagar la factura. Repito, nadie de este mundo se va sin pagar la factura. Por lo tanto, a las autoridades, antes, actuales y futuras, déjeme decirle: Dios no puede ser burlado. Deja que la injusticia del hombre te pase llevando, porque detrás de ella vengo yo. Y voy a poner una mesa, la cual la voy a adobar enfrente de tus angustiadores. Muchísimas gracias, te agradezco la oportunidad que me has dado de poderle transmitir a mis hermanos salvadoreños. Lo más importante de la entrevista es el mensaje. Gracias. Bueno, gracias a ti, Sergio, por haber tomado el tiempo. Gracias, amigos televidentes y Radio Escucha, ¿verdad?, por una sección más. La esperamos a la próxima. Pasen feliz tarde y que Dios los bendiga. Bendiciones.